Es una alegría poder estar aquí con ustedes, agradeciendo al canal Psicodecisiones por la invitación que me ha hecho a participar en este pequeño video. Soy el padre Samuel Velázquez Serrano, sacerdote de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, y les saludo desde Roma. Hoy le vamos a hablar sobre las emociones y la fe, o las emociones y la dimensión espiritual, Dios. ¿Qué son las emociones? Las emociones son una reacción afectiva a unos estímulos, sean internos o externos, circunstanciales, ambientales, como algo que sucede, veo en la calle, algo que me dicen y yo reacciono ante esas circunstancias, un accidente, o algo interno, como puede ser un recuerdo que me viene a la memoria, que me estimula a tener una reacción afectiva ante eso. Por lo tanto, las emociones como una reacción que pueden ser de alegría, de tristeza y de rabia, son una respuesta natural como las pasiones que todos tenemos. Es una respuesta que ya va incluida en nuestro carácter, va incluida en nuestra naturaleza y que por tanto las emociones deben ser educadas para que se transformen, para cuando salgan de nosotros hacia los demás, tengan que ser educadas con sentimientos. Para esto nos iluminamos, para poder hacer el diálogo entre las emociones y la fe, de la parábola del buen samaritano que escuchamos en el capítulo 10 de San Lucas. Aquel hombre que venía de camino de Jerusalén a Jericó y fue apaleado por unos maleantes. Se le acerca tanto un sacerdote como un levita que le dan la vuelta y siguen. ¿Quién sabe el por qué no se habrán detenido? Hace pensar que por los rituales de limpieza, porque iban tarde o porque preferían ir a solucionar el problema de otra manera con las autoridades, o pensarían que también es un maleante que se estaba fingiendo y que los iba a robar, o pensarían que tal vez los maleantes estaban cerca allí y si se paraban a auxiliarlo los podrían robar también. Pero un tercero, un samaritano, que no era de la misma cultura, se para a socorrerlo. Tiene una actitud emocional, es decir, todos tres, tanto el sacerdote como el levita, como el samaritano, ante la reacción externa de ver a un hombre allí golpeado o ensangrentado, tienen un efecto, una estimulación externa y emocionalmente responden de una manera diferente. Unos con el miedo y otros, y el buen samaritano con la empatía y la compasión. Es una respuesta emotiva. Y esa respuesta emotiva los llevó a manifestarla con la compasión y la empatía, la cercanía, la solidaridad. Y esto es propio de aquello que pide Jesús y a todos nosotros, de poder equilibrar esta vida tanto interna como externa, hacer coincidir nuestra vida biológica, nuestra vida natural, con los sentimientos más grandes que estamos llamados a desarrollar en nosotros, esa caridad, esa compasión. Para lograr ese equilibrio, nos dice un filósofo, Sanguinetti, que ese equilibrio entre la naturaleza, entre lo neuronal, entre lo biológico, tiene que ser logrado con una homeostasis o equilibrio entre lo biológico y lo espiritual. O sea, que nuestra vida biológica tiene que ser transformada, acompañada, educada también con esa dimensión espiritual, porque nosotros no somos solamente carne, sino somos un espíritu encarnado y una carne con espíritu. Por lo tanto, ese equilibrio tenemos que lograrlo a través de conocernos a nosotros mismos, cuáles son las emociones que nos provocan ciertas cosas internas y externas,
y saberlas educar y transformar a través de la vida espiritual, de la gracia divina y de la fe. Necesitamos de eso. Haciendo alusión a este pasaje bíblico, el pastor Martin Luther King en el año 68 pronunciaba un discurso muy interesante sobre la pregunta acerca de que se habrían hecho el levita y el sacerdote. Y dice así: el levita y el sacerdote seguramente se habrían preguntado: ¿qué me sucede a mí si yo me paro, me estaciono a acercarme? En cambio, el buen samaritano ha dado la vuelta a esta pregunta: ¿qué pasará, qué sucederá de aquel hombre si yo no me paro, si yo no me hago solidario, me hago fraterno, me hago samaritano, me hago solidario? Por lo tanto, hermanos y hermanas, y agradezco de nuevo a Psicodecisiones, que aprendamos o pensemos sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, cómo deben ser educados. Para eso, a la escucha de nuestra propia historia, de nuestra propia naturaleza, de la forma como reaccionamos, y darle espacio a esa dimensión espiritual que viene acompañada de la gracia y la fe que la oración nos permite interiorizar, para que seamos discípulos y misioneros de Cristo con empatía y compasión. Esas cualidades que desarrollan los discípulos y discípulas del Señor en una sociedad que necesita tanta empatía y compasión, solidaridad y misericordia. Un último punto que quisiera subrayar acerca de cómo podemos hacer dialogar nuestras emociones, la educación de los sentimientos, de los afectos, con la vida espiritual, con la dimensión de Dios en nuestra vida, y que nos puede interesar mucho a nosotros, es cómo a través de esa lectura de nuestras emociones, de dar el espacio a la fe y a la gracia divina, nos puede ayudar a crecer de nuestras heridas y de nuestros sufrimientos, de nuestros traumas personales, históricos, a través de la neuroplasticidad. Esta es una condición del cerebro que nos permite hacer que haya nuevas conexiones, que podamos superar vicios, que podamos superar dificultades a través de este nuevo concepto muy en boga hoy en día sobre la neuroplasticidad. Es decir, que nuestro cerebro puede transformarse, puede cambiar, puede modelarse, puede mejorar a través de nuevas técnicas, especialmente dándole espacio a la oración, dándole espacio a la psicoterapia, al diálogo, a la vida religiosa, a la confesión, al rezo, a las lecturas buenas que nos ayuden a conocernos mejor y entrar en diálogo con estas realidades de la dimensión psicoespiritual. Es así que terminamos este pequeño clip, deseándoles a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2023. Que Dios los bendiga.